Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, esta vez con dos grandes invitados. Nos acompaña el doctor Gonzalo Nazar, otorrinolaringólogo de Clínica Meds, bienvenido. Gracias, Nelson. Y el doctor Álvaro Vidal, también médico de Clínica Meds, neurólogo adulto, y ambos son profesionales de la unidad del sueño y le vamos a contar mucho detalle de esta importante unidad que está funcionando en Clínica Meds. Gracias por acompañarlos a ambos, porque hoy vamos a tocar temas muy atractivos como son ronquido, bruxismo, parasomnias, pero antes, cuéntenos en qué consiste esta unidad del sueño, quién la integra, este equipo multidisciplinario, qué tipo de patología estamos viendo antes de entrarlos al tema que estamos conversando. Bueno, gracias, Nelson. La idea de formar esta unidad de sueño era tratar de aunar el expertise, el conocimiento de los distintos especialistas que trabajan en problemas del sueño. Sabemos que son problemas tremendamente frecuentes en la población y se empezó a organizar esta unidad con la participación de neurólogos, otorrinos, maxilofaciales, broncopulmonar, apoyo de fonoaudiólogo, de kinesiólogo, todas las disciplinas que pueden evaluar y ayudar en el tratamiento de los distintos trastornos del sueño. Entonces el plan fue hacer un grupo que estuviera conectado, que pudiéramos discutir casos clínicos complejos, que pudiéramos estar también manteniendo reuniones académicas que tenemos desde comienzos de este año, estar actualizándonos en temas de las especialidades. Así que creo que es una experiencia muy buena y también con eso hemos podido gestionar la implementación de una batería amplia de exámenes que están actualmente disponibles para nuestros pacientes. ¿Cómo cuáles, doctor Vidal? Efectivamente, bastantes exámenes, viene una lista grande después, pero polisomnografía, que es el de los principales que tenemos, consiste en un examen que es hospitalario, o sea, el paciente tiene que dormir acá y analizamos todas sus variables del sueño. No es un examen invasivo, tampoco es doloroso y nos entrega bastante información de cómo es el sueño de la persona y de la detección de algunas enfermedades del sueño. Contamos con la poligrafía, que es algo similar, pero que se realiza en domicilio, que ese examen hoy en día se realiza en el servicio de otorrinolaringología, se obtiene el equipo, se induce al paciente de cómo utilizarlo y se hace en la casa este examen. Los que posteriormente van a venir, esperamos que sean test de latencia múltiples del sueño. Otro de los exámenes que tenemos es el electroencefalograma, que permite además esta coexistencia de trastornos del sueño con epilepsia, poder estudiarlo bien. Entonces, en realidad, una batería bastante grande y está por ampliarse, de tal manera de dar un tratamiento global y un diagnóstico adecuado a los pacientes. Y lo bueno es que además este equipo médico también lo componen dentro del área de la salud kinesiólogos que están trabajando también en esta unidad del sueño, ¿no, doctor? Exactamente, se incorporó a nuestro grupo una kinesióloga, Constanza, que tiene un gran expertise en el apoyar a pacientes que tienen indicación de uso de equipos de CPAP, de presión positiva, y se mencionará más adelante seguramente en la entrevista. Entonces esto permite que tengamos una mejor adherencia, es decir, que los pacientes puedan seguir usando sus equipos en la casa y tener todos los beneficios de estar controlando en este caso una apnea del sueño. Entonces ella hace un aporte bien importante y como todos los miembros del grupo, así muy bueno. Quizás añadir a lo que mencionaba Álvaro, que también dentro del grupo otorrino, en los pacientes en que pueda ser necesario evaluar la vía respiratoria alta, que es donde se produce el ronquido en la nariz y la garganta, también se disponen de exámenes endoscópicos que se pueden hacer, la nasofibroscopía, que es el examen tradicional con el paciente despierto para ver, como decía, la nariz, la garganta, y un examen que se llama DISE, por sus siglas en inglés, que hace una endoscopía de sueño para simular con un sueño inducido por medicamentos qué zonas de la vía respiratoria son las problemáticas, las que generan colapso, obstrucción, y según eso ayudar a planificar el correcto tratamiento también. Qué bueno que me hizo la introducción, porque entre los temas que vamos a abordar está el tema del ronquido. ¿Cuáles son las causas principales de este molesto tema que para todos obviamente es un tema que complica mucho la salud de las personas? ¿Cuáles son las principales causas que generan el tema del ronquido? Mira, ahí probablemente sería bueno diferenciar, porque uno tiende a pensar más bien en el ronquido de adultos, pero muchos papás saben que hay un subgrupo de niños pequeños, preescolares, entre 2 y 5 años, que pueden roncar en forma muy intensa. En ese grupo en particular de niños pequeños, en general el ronquido se debe principalmente a un crecimiento desproporcionado de amígdalas y adenoides. Entonces esos niños tienen que ser evaluados porque varios de ellos, no todos, pero varios de ellos pueden ser candidatos a una cirugía de adenoides y amígdalas y puede ser una solución bastante definitiva para el problema. Pero probablemente la mayoría de los auditores están más bien pensando en el ronquido de adulto, que es tremendamente prevalente en la población. Por décadas está normalizado, se asumía que era una característica habitual del sueño del ser humano.
Y si bien, claro, por la frecuencia uno podría decir que es casi normal, pero no es normal en el sentido de que el ronquido va prácticamente siempre asociado a una mala calidad de sueño o una peor calidad de sueño que se podría tener. Las causas en adultos son múltiples, probablemente una de las principales es el paso del tiempo. La prevalencia de ronquido es mucho más alto en adultos mayores que en adultos de edad media y que en jóvenes. El sobrepeso es un cofactor tremendamente importante. Estamos con una pandemia de obesidad actualmente y los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen mucha más tendencia a roncar. Aparte de eso, hay también problemas anatómicos que pueden favorecer el ronquido, como problemas de obstrucción nuevamente de la vía respiratoria alta, desviación de tabique nasal, cornetes nasales grandes, un paladar alargado, amígdalas grandes, que es menos frecuente en adultos. Y también se está viendo cada vez más que hay también pacientes que, a pesar de no tener alguna obstrucción en particular, pero tienen una tendencia a que se colapse la musculatura de la vía respiratoria. Es una vía respiratoria más inestable y que rápidamente con el sueño la musculatura se relaja, se obstruye y aparece el ruido y la apnea eventualmente. Antes de entrar un poco en las complicaciones que puede generar, ¿la apnea del sueño también es un factor que contribuye al tema de los ronquidos? Claro, dentro de la historia natural de la enfermedad, vale decir lo que va a ir pasando con el tiempo en el desarrollo de esto. Los ronquidos podrían ser un precursor o bien un síntoma acompañante de una apnea del sueño. ¿En quién tenemos que sospechar este tema adicional? En personas que además de roncar hayan tenido apneas presenciadas en el domicilio, que el compañero o compañera de cama o algún familiar haya detectado que la persona tiene pausas de respiración. Ahí hay un elemento importante. Dentro de otro elemento importante es la nicturia, que la persona se pare muchas veces a orinar durante la noche, un tema muy relevante. Y durante el día que la persona curse con somnolencia excesiva, o sea que realmente tenga un sueño muy marcado que le dificulte hacer su actividad en el día a día y también dificultades de concentración, de atención, lo que la gente llama como problemas de memoria, pero que en realidad es dificultades para concentrarse y poder ejecutar una tarea. Esos problemas cognitivos también van apareciendo con la apnea del sueño. También un poco de irritabilidad está descrito, cefalea matinal. Estos pacientes que despiertan con dolor de cabeza y eso el mediodía va disminuyendo, también pueden ser elementos relevantes a la hora de sospechar una apnea, que es, claro, los ronquidos son un síntoma más dentro de este gran síndrome. ¿Qué complicaciones trae, doctor, si no se tratan a tiempo? Porque sabemos que va aumentando con el paso de los años, pero si no se aborda el primer minuto, que alguien lo normaliza, que es seguramente las personas, ¿qué complicaciones puede traer para la salud? Sí, quizás solo para complementar lo que mencionaba Álvaro, también es interesante tener claro que hay una asociación bastante fuerte entre la hipertensión arterial y la apnea del sueño. No quiero decir con esto de que todos los hipertensos tengan apnea, pero en general cuando uno ve un paciente que tiene un ronquido importante, que molesta a la pareja, que tiene el cansancio de uno que escribe Álvaro, y si más encima es hipertenso, es una señal de alarma porque a veces eso puede estar exacerbado, no sé si causado exclusivamente, pero potenciado por la apnea del sueño. Así que ojo también con la hipertensión. Sobre las complicaciones, uno siempre le explica a los pacientes que el ronquido, y en especial si está asociado a la apnea del sueño, tiene como tres grandes ámbitos de consecuencia. Uno es la parte relacional, es como evidente que con el cónyuge, con la pareja de habitación, se hace difícil poder dormir, empiezan a haber problemas de convivencia y uno sabe que en muchos casos puede ser hasta causa de separación de cama o divorcio, digamos, siempre se habla de esos datos en Estados Unidos, que es una causal no menor. Después está lo que es el impacto neurocognitivo, este cansancio permanente por estar con un sueño más superficial y fragmentado, que es lo que produce el ronquido y la apnea, hace que el paciente en el fondo esté con un déficit crónico de sueño y es un paciente que empieza a tener cansancio. Esto puede afectar la concentración, como decía Álvaro, la memoria, puede inducir a tener más accidentes, de cometer errores en el trabajo o accidentes vehiculares. Y hay un riesgo muy aumentado de muerte por accidentes de tránsito en pacientes con apnea del sueño. Y en pacientes adultos y adultos mayores también esto puede agudizar o acelerar un deterioro cognitivo. Eso en la parte más bien neurocognitiva. Y finalmente está todo el ámbito metabólico. Hay que entender de que en la apnea del sueño en particular se produce un estrés en el sistema metabólico, dado que se está produciendo caídas recurrentes de la oxigenación durante la noche. Esto aumenta las hormonas del estrés que tenemos en el cuerpo, la adrenalina, el cortisol, y este estado de estrés lleva a un estado o una situación de inflamación crónica, y que eso está fuertemente asociado a largo plazo con desarrollar problemas como enfermedad coronaria, infartos, hipertensión arterial, arritmias, accidentes cerebrovasculares, alteraciones del metabolismo de la glucosa, etcétera. Es una larga lista de problemas que pueden venir frente a una apnea del sueño no tratada y que uno está solamente observando la evolución natural. Antes de entrar en los detalles de cómo tratar, porque son diferentes las causas, ¿el estilo de vida de una persona influye también en el tema de los ronquidos?
Quizás hablaba también del tema de la obesidad, una población que fuma mucho también, quizás pueden influir. Sí, por supuesto que influye. Prácticamente el tema del estilo de vida, de los hábitos saludables, influyen en prácticamente toda patología. Esta no es la excepción. Se sabe que los ronquidos, como ya mencionaba Gonzalo, la obesidad y el sobrepeso son un factor predisponente, de modo que la alimentación balanceada y el ejercicio van a tener un impacto importante. Otro tema muy relevante es la higiene del sueño, que siempre la mencionamos en nuestra unidad, y tiene que ver con el conjunto de condiciones o de hábitos que nos van a permitir tener un sueño más reparador, eventualmente más continuo también, y más saludable en general. También influye acá. Por ejemplo, uno de los factores importantes que aumentan los ronquidos tienen que ver con el alcohol. Entonces el consumo frecuente o excesivo de alcohol también pueden llevar a una mayor incidencia de ronquidos y de apnea. De modo que es muy relevante eso también. En cuanto al sueño, 7 horas lo mínimo, lo ideal, o menos, o 8 en adelante, porque la población como que cada vez duerme menos. Sí, de hecho, estudiando en su tiempo mi máster de sueño, se hablaba de que la población, comparado con 1920, vale decir algo así como 100 años atrás, duerme 2 horas menos en promedio. Eso es muy muy relevante, aunque parezca poco, ¿ya? En esta época de como la hipertecnología empezó a ocurrir este tema, y la recomendación va muy basada en la edad, ese es el punto. Pero hablando de la población adulta, 7 a 9 horas es el rango que se propone desde las organizaciones de sueño internacionales para adultos jóvenes, y el mal llamado adulto mayor, desde mi perspectiva, 7 a 8 horas, de modo que esto de que el adulto mayor deba dormir menos o se espere siempre que duerma menos, no es tan así. Es un mito que hay que derribar. Exactamente. Entonces ahí hay un tema relevante a conversar. Doctor, de los tratamientos, porque son varios los factores, y quienes lo están viendo, que nos están escuchando, ¿cómo abarcamos y cómo tratamos el tema del ronquido? ¿Hay nuevos medicamentos, técnicas especiales, hay aparatos con los que tengan que dormir la persona? Además del codazo que le pueda dar la pareja para despertarlo. Que puede ser útil en el corto plazo. En el corto plazo, pero no a largo, me imagino. Sí. A ver, el tema es tremendamente amplio, porque en la práctica estamos hablando que bajo este paraguas de ronquido, puede estar hablando solo de un ronquido simple, entre comillas, o que sea el síntoma principal, como decía Álvaro, de una apnea del sueño. Podemos estar hablando de distintos niveles o severidades de apnea del sueño, distintos factores que han llevado a esta condición. Por lo tanto, el mensaje principal y un poco es también el enfoque que le estamos dando a nuestra unidad del sueño, es que esto tiene que ser tremendamente personalizado. No hay un tratamiento universal para el ronquido. Uno puede probablemente a la mayoría de las personas recomendarles estos buenos hábitos de sueño que mencionaba Álvaro. A todos nos va a hacer bien porque efectivamente con la modernidad tendemos a tener malos hábitos de sueño. Pero ya para un tratamiento más específico, más definitivo, en general tiene que ser cosas bastante específicas para cada paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un ronquido que sea una apnea del sueño significativa, la clasificamos en rango de moderada a severa. En términos generales, su principal tratamiento es el CPAP. Esto que es una sigla en inglés, que es un aparato que da presión positiva a la vía respiratoria, que cada vez más está en conocimiento de la población. Probablemente hace 10, 15 años los pacientes se horrorizaban cuando uno llegaba a sugerir usar este tratamiento. Hoy por hoy casi todo paciente dice, no, sí, a mi tío lo indicaron, mi papá lo usa, qué sé yo. Estos son dispositivos que permiten estabilizar la vía aérea y evitar el colapso y la obstrucción durante la noche. Ese es un grupo, pero evidentemente hay un grupo gigantesco de pacientes que tienen un ronquido con apnea leve o que no tiene apnea, en cuyo caso es un sobretratamiento del CPAP, y ahí entra una amplia gama de tratamientos que van desde cosas tan simples como cambios de la posición de sueño. Muchos pacientes tienen ronquido o apnea solo al dormir de espalda, y reeducar la postura del sueño puede ser la solución. Tonificar la musculatura de la garganta, que es un tratamiento que hacen fonoaudiólogos especializados para evitar este colapso en la noche, evitar esta vibración del paladar que genera el ruido. En un porcentaje importante de pacientes también la cirugía puede ser una alternativa cuando uno confirma que hay problemas obstructivos a nivel de la vía respiratoria alta. Corregir una desviación de tabique significativa, despejar la nariz reduciendo el tamaño de los cornetes. En pacientes con ronquido más severo o con apnea del sueño en grado leve a moderado se pueden hacer faringoplastía, que son cirugías de la garganta para estabilizarla y evitar el colapso en la noche. Hay otros pacientes que pueden andar muy bien con dispositivos que son de avance mandibular, DAM es la sigla, que se asemejan a los dispositivos que se usan en bruxismo, ya vamos a hablar de eso, pero que lo que hacen es adelantar la mandíbula, con lo cual se gana espacio en la parte baja de la faringe, se tensa un poco el paladar, con eso estabiliza la vía respiratoria y el ronquido baja mucho. Pero de nuevo,
Hay pacientes que van a tolerar muy bien un tratamiento, van a andar pésimo con otro, entonces lo fundamental es un correcto diagnóstico, una explicación y un acompañamiento al paciente para poder mejorar lo más posible su calidad de vida en este tema. Bueno, invitados todos, obviamente, papás, en caso de los menores, que era muy bueno el tema de la alusión que hacía el tema de los menores, el tema del ronquido. De verdad lo desconocía que fuese tan significativo y obviamente pensando en los adultos. Dio el pie para el bruxismo. ¿Qué es exactamente el bruxismo? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo lo vamos a tratar? A ver, el bruxismo es un trastorno tremendamente frecuente en realidad en que el paciente está con una actividad muscular aumentada, en particular durante la noche, pero hay pacientes que bruxan incluso en el día, de los músculos masticatorios. Y eso hace que en general se manifiesta por un ruido característico que es el rechinar de dientes, que a algunas personas, también a algunas parejas les molesta y les estorba tanto como un ronquido el escuchar ese ruido. Y pacientes que pueden despertar en las mañanas sintiendo una contractura, dolor en la zona maxilar. Y en general la sospecha es principalmente clínica. En principio, a nosotros como otorrino nos llega bastante frecuente pacientes con dolor de oído. Es como, parece cambiando de tema, pero la gente asocia los dolores de oído con que hay que examinarse el tímpano, el oído, y la articulación de la mandíbula está tan cerca del oído que en estos casos puede llegar con dolor, pero es por dolor articular. Es otra de las manifestaciones habituales que vemos en el bruxismo. Doctor, ¿cuánto influye el tema del estrés o la ansiedad en relación al bruxismo y estas placas que se usan? Me imagino que no son para todas, ¿sirven o no? ¿Son un mito? Son muy buenas las dos preguntas. En relación a la primera, ansiedad y síntomas de esa esfera, ¿se influyen en el bruxismo? Gonzalo ya lo comentó. Hay dos tipos de bruxismo, el diurno y el nocturno. Los mecanismos son totalmente distintos. En el diurno hay una influencia clarísima de la ansiedad, y si la persona logra detectar que está bruxando, puede frenarlo. En el caso del nocturno, hay que siempre buscar la causa. No todos los pacientes con bruxismo, por ejemplo, cursan con dolor, ya sea dolor de oído, como mencionaba Gonzalo, o dolor referido a la articulación, que un poco más adelante. Hay gente que no tiene este dolor. Hay gente que, por ejemplo, duerme sola o solo y no va a tener la historia del rechinar de dientes. De modo que ahí hay una historia que no nos hace sospechar bruxismo de buenas primeras, pero después la persona se puede encontrar con una artrosis de la articulación temporomandibular. Es un riesgo, entonces, para esa persona que quizás vive sola, no sabe si tiene bruxismo y es el riesgo a futuro de lo que puede pasar en su mandíbula. Como también los ronquidos, si nadie lo ha visto dormir, también puede ser una historia oculta, pero que está presente. Entonces, lo importante es buscar la causa. Y dentro de las causas está la apnea del sueño. Si las personas utilizaran este famoso plano de relajación, que es distinto a lo que mencionó Gonzalo, el DAM, el dispositivo de avance mandibular, que es un tratamiento específico para la apnea. Si es que la persona se pone estos planos de relajación, que muchas veces ni siquiera tienen prescripción de un odontólogo, sino que se compran directamente en farmacia o en otros centros, eso tiene clara relación hoy día con un empeoramiento del síndrome de apnea del sueño. O sea, si la persona lo ocupa mal prescrito, puede empeorar su condición de base. Por eso en el bruxismo nocturno hay que buscar la causa y luego se va hacia el tratamiento. Así que eso es muy relevante de consultar por el bruxismo. La apnea del sueño, al parecer, influye en muchos factores, por lo que estoy viendo en esta conversación. ¿Influye también en las parasomnias? Expliquémosle a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, ¿qué son las parasomnias? Sí, las parasomnias es un comportamiento o sensación desagradable relacionada al sueño. ¿Ya? De hecho, volviendo atrás, el bruxismo por mucho tiempo se consideró una parasomnia, como un comportamiento inadecuado durante la noche, a pesar de que es un comportamiento que la persona no se da cuenta, no tiene... digamos, la sensación de que está ocurriendo. Luego pasó a ser un trastorno motor. Pero eso es un despertar, no me queda muy claro. Es como que uno despierta, vuelve a dormir o despierta varias veces. ¿Cómo lo relaciona? ¿Sobre las parasomnias? Sí. Bueno, yo creo que ahí podríamos mencionar los principales cuadros que están en las parasomnias para que se entiendan. Porque hay algunas parasomnias de las que la persona se da cuenta y otras que no. Y ahí viene una gran clasificación. Parasomnias del REM y del no REM. Las del REM, que tienden a ocurrir en la segunda mitad de la noche, hacen alusión a una etapa del sueño donde la persona sueña, valga la redundancia, donde la persona mueve rápidamente los ojos, no se da cuenta de esto, y donde hay una atonía muscular, vale decir, están totalmente relajados los músculos del cuerpo. Entonces, probablemente la persona sí se va a acordar de las parasomnias del REM, que después podemos mencionar cuáles son, pero para que se den cuenta del ejemplo práctico, las pesadillas. La persona puede evocar las pesadillas. Recuerda cómo fue, al menos en un porcentaje. Y están las del no REM, donde la persona no va a recordar cuál fue la situación. Sonambulismo, por ejemplo, que es de los más conocidos, que es una persona que si bien puede ir con los ojos abiertos caminando por la casa, no va a tener recuerdo de ese evento, pero se lo van a describir los testigos. Entonces hay parasomnias del no REM y REM.
Algunas las vamos a recordar y otras no, como mencionábamos. ¿Hay riesgo? O sea, ¿riesgo para la salud si no se trata, no se aborda, o es algo que puede ser permanente en la vida de las personas? Las parasomnias del no REM, si bien hay en adultos, hay muchos tipos de parasomnias del no REM, son predominantemente en niños, y cuando el cerebro va madurando, cuando va completando su proceso de madurez, sobre todo en las etapas del sueño, tienden a ir desapareciendo o disminuyendo mucho su frecuencia. En el caso de las del REM, por ejemplo, las pesadillas, hay que estar siempre atento a que no haya un trastorno del ánimo asociado a un trastorno por estrés postraumático, que es una de las causas más frecuentes. También están las parálisis del sueño, que esas sí tienden a ser más de la población infanto-juvenil. Y el que me parece muy importante, que no puedo dejar de mencionar dentro de las parasomnias del REM, es el trastorno conductal del REM. Se sabe poco de este interesante trastorno, ocurre más en adultos mayores. 95% de estos pacientes tienen un riesgo de enfermedad de Parkinson, que eso es como lo muy relevante de esto, y son personas que durante el sueño los atacan, intentan hacerles daño, ya sean animales, ladrones, accidente automovilístico, y la persona siente que tiene que moverse para sortear este riesgo. Y ahí vienen los famosos golpes al compañero o compañera de cama, o los saltos desde la cama que cursan con algún golpe en la cabeza o en alguna extremidad, y eso sí, por supuesto, tienen un gran riesgo para la salud. Yo recordaba alguna vez que alguien me comentó que sentía que lo perseguían y que la persona quería correr, pero se sentía con una pesadez del cuerpo que sentía que no avanzaba. ¿Tiene mucha relación también con todo esto del REM, no REM? Si es que no logra avanzar, si es que no logra moverse y no termina golpeando algo o saltando, probablemente el REM sí cumplió su función, que es durante el sueño permitir la atonía muscular y que no nos movamos. Y por lo tanto lo que tú cuentas sería como una pesadilla, en el fondo muy vívida, claro. Con una pesadilla, claro. Y en esta hora que tenemos tanto el uso de los relojes inteligentes, que ahora la gente puede mover o regular un poco el tema del sueño, que ahora se quedó dormido, hay momentos que se marca el sueño profundo, 1 hora y media, 2 horas. ¿Cuánto es lo ideal? O sea, ¿quién me responde aquí? Sobre el sueño profundo, el 15 al 20% de la noche, ojalá más cercano al 20%. Y se Estamos hablando del REM en ese caso, ¿no? Del sueño profundo, el no REM, el N3, el sueño okay. De ondas lentas, que también se dice, y ese predomina en la primera mitad de la noche. Y el REM, que es el que conversamos previamente, predomina en la segunda mitad de la noche. 2-3 horas debe ser como lo normal del sueño profundo. Claro, exactamente. Considerando un poquito el porcentaje que hablaba de las sí. 7-8 horas que uno tiene que dormir. Sí. Y los estilos de vida influyen en este tema de la parasomnia también, de lo que hablamos del cuidado, el tema de la obesidad de la población, el consumo de alcohol seguramente, el tabaquismo. Sí, a ver, de todas maneras tiene relación con eso. Quizás complementar de las parasomnias que mencionaba Álvaro, entender cómo se explicó que es un grupo de distintos trastornos conductuales. Otro que vemos con cierta frecuencia son los terrores nocturnos, que pueden producir gran susto, sobre todo los familiares, porque esto que se presencia como una pesadilla muy vívida, o sea, el paciente pareciera estar despierto, se incorpora, pero grita, se mueve. Esto también se ve más bien en niños y tiende a ir pasando con el tiempo, pero da bastante más susto. Probablemente los únicos que tienen riesgo como tal es lo que va a entender Álvaro, los que pueden tener consecuencias motoras, los que pueden implicar caídas, el sonambulismo o el trastorno conductual del REM por posibilidad de accidentes. Ahora, el tener una buena higiene de sueño va a ayudar a optimizar las horas de descanso, tener un sueño mucho más reparador. En ese sentido va a tender a disminuir muchas de estas patologías que hemos dicho, y en ese sentido siempre debería ser parte de la educación que uno hace en la consulta y sentir la importancia de respetar las horas del sueño. Ya Álvaro habló cuáles son los rangos que son deseables en general, y eso es verdad que con la vida moderna es muy difícil de respetar. El tema de evitar el uso, acá pasamos quizá un poco más al tema de insomnio tangencialmente, pero evitar el uso de pantalla hasta muy tarde, el tratar de ir creando condiciones en el dormitorio para facilitar el sueño, el tratar de ir bajando las luces gradualmente, ojalá también una disminución de la temperatura. Lo normal, evolucionamos para que tendiéramos a dormir cuando baja la temperatura ambiental, cuando hay menos luz. Esta diferencia que decía Álvaro desde el año 20, probablemente la gran diferencia es la electricidad, la luz eléctrica, y el tener la posibilidad de estar con luz fuerte todo el tiempo, digamos que eso también va alterando el sueño. Los que nos gusta quedarnos dormidos con la televisión prendida, estamos mal entonces. No es la mejor recomendación. No está en la lista de recomendaciones de higiene de sueño. Uy, yo creo que me hace mejor. O sea, estaba totalmente equivocado. Yo tengo que tener el televisor prendido para quedarme dormido. O si no, no puedo. Siento que no duermo. Cuesta más la profundización. Porque más duermo como entre 5 y 6 horas, duermo muy poco. Es poco. Tú tienes que ir a la unidad del sueño. Yo creo que sí. Yo creo que soy un paciente listo para ir a visitarlo.
Yo quiero agradecerle a ambos la comparecencia en este programa. Estuvo muy entretenido, se nos fue muy rápido, yo creo que hay mucho material de conversación, pero antes vamos a hacer una sección nueva que tenemos el ping-pong. Frase corta en respuesta para hacer como un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. En los ronquidos, principales causas de los ronquidos. Se mencionó, estamos hablando del sobrepeso, el paso del tiempo, factores anatómicos de la vía respiratoria, es como lo principal, y también malos hábitos de sueño, como explica Álvaro, el consumo de alcohol, pero principalmente quedarse con la idea de que es más frecuente con la edad, con el sobrepeso y con problemas obstructivos de la vía aérea. Sé que es bien amplio, pero ¿cómo podemos tratarlo el tema del ronquido? Lo principal es cuidar la medida de higiene del sueño, ya lo dijimos, tener alimentación balanceada y actividad física regular, y por supuesto ver si es que son roncopatías simples, vale decir solo ronquidos, o un síndrome de apnea del sueño, y que ahí, dependiendo del grado, como mencionaba Gonzalo previamente, va a ser el tratamiento específico. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es esta contractura anormal de la musculatura masticatoria. Ya dijimos que puede ocurrir tanto en el día como en la noche, y que puede provocar problemas tanto de alterar la calidad del sueño, asociarse a otras patologías del sueño como el ronquido y la apnea, y que claro, puede tener consecuencias tanto en la articulación temporomandibular, provocando dolor y desgaste dental. Muchas veces son los mismos dentistas los que los pesquisan y derivan a estos pacientes para un tratamiento adecuado. ¿Cuánto influye el estrés? El estrés influye bastante, así como en todas las condiciones de sueño, el insomnio y otras, pero fundamentalmente tiene una mayor influencia en el bruxismo diurno, porque la persona puede detectar y eventualmente parar este comportamiento inadecuado. Y para cerrar, ¿qué es la parasomnia? La parasomnia es todo comportamiento o sensación desagradable relacionada al sueño. Tenemos muy conocidas como el somnambulismo. Yo introduje ahora uno que no es tan conocido, pero que con los años se va a conocer más, que es el trastorno conductual del REM. Y por esto no siempre hay que estudiarlo con exámenes, cosa que siempre se pregunta. No siempre hay que pedir exámenes. Muchas veces muchos de estos van a pasar con la edad, y en otros sí hay que buscar la causa activamente y disminuir el riesgo del paciente de caídas y golpes. Le quiero agradecer al doctor Álvaro Vidal, neurólogo adulto de nuestra unidad del sueño, gracias. El doctor Gonzalo Nazar también, otorrinolaringólogo de nuestra clínica METS, y lo dejamos invitados para un próximo capítulo de Conectados con tu Salud. Gracias por acompañarnos, y las gracias también a estos dos grandes médicos de Clínica METS. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Clínica METS presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica METS, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.